Es necesario hablar de la nave interplanetaria. Es que es una necesidad según la responsabilidad que está en la profecía del Niño Nuevo. El Niño Nuevo habla del ser interplanetario, del hombre materia y de la antimateria, del robot y de la nave voladora y de la misión de los seres que vienen de los astros, mensajeros de Dios. También del Dios creador que constantemente acude en ayuda del que le niega de forma recurrente. Y hasta de aquel que va pregonando el disconformismo de la hora actual y la no existencia de otros mundos en gracia. Por esa razón, el Niño Nuevo tiene que decir la verdad. Pues bien, vamos a hablar de la nave voladora, del ser interplanetario, porque eso es lo que la ciencia, la religión y todo el sistema global actualmente en la Tierra les ha ocultado a ustedes. Bienvenidos. Entonces veamos un poco lo que ha asombrado e impactado al mundo entero desde muchas generaciones atrás. Esto no es un asunto nuevo. El fenómeno ovni, catalogado así, pues por la ciencia y también por los que constantemente están persiguiendo una nave voladora para poder filmarla o fotografiarla, ha impactado al planeta Tierra desde hace miles de años. Miles de años, aún desde antes de Cristo, hay registros revelados en libros antiguos como el Mahabharata, que habla de naves voladoras ahí llamadas vimanas, como el Kanchur, como el poema de Gilgamesh, ni hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos registros, también en el Popol Vuh, en las crónicas de Akakor, que datan de hace más de 5.000, 10.000, 12.000 años atrás, nos hablan, refieren de naves interplanetarias aquí en el planeta Tierra. Hay dibujos de ellas y los testimonios están por doquier en esta documentación. Por lo tanto, siendo que actualmente hay muchos avistamientos, hay cada vez más registros fotográficos y en video, todavía no se ha entendido qué significa que las naves de seres interplanetarios estén en la Tierra. Por lo tanto, no me interesa hablar de la nave voladora según su forma, según las tuercas y los tornillos que la componen, según la propulsión que las impulsa o medidas de adentro y de afuera de ella. Lo que pasa es que siendo eso muy interesante a ustedes, no les serviría de nada saberlo. Son solamente datos. ¿Qué es lo que entraña la aparición de la nave voladora en el planeta Tierra? ¿Quién la tripula y por qué está aquí? ¿Qué es lo que han traído y cuál es su propósito? ¿Y qué tienen que ver con nosotros, la humanidad terrestre? Esas sí son preguntas que encienden la inteligencia humana. Entonces hablemos de ello. Las personas deberían ver las naves y decir: oh, hola, que les vaya bien, hermanos. Y ya, sin asombrarse, sin impactarse, como saludar a un vecino que pasa por el otro lado de la acera. Claro, debería ser así, porque no es así en vista de que aquí en la Tierra la gente cree que está sola en el universo, sola totalmente, y que toda la creación no es otra cosa sino un gran desperdicio de energía, de materia, de luz, porque es prácticamente infinita. Hay millones de planetas, millones de soles y galaxias, y solamente en un recóndito lugar de una galaxia distante hay un pequeño planeta en el que hay vida y más nada. Y esa es la Tierra. Eso es lo que cree la gente. Eso es lo que está en la mentalidad de las personas. Y por eso ven un platillo volador y se espantan o le toman fotografías, porque es la cosa más deslumbrante, sorprendente o posiblemente aterradora que han visto antes. Y muchos, aún viendo los registros en video, pues no lo creen. Son montajes, deben ser. Bueno,
el porqué y el para qué de la presencia de estos hombres de las estrellas aquí en la tierra, sí tiene una respuesta. Sí la hay, está documentada. Ellos mismos nos han dicho que han venido a hacer aquí. Por lo tanto, ahora sí podemos acercarnos al verdadero sentido de la presencia de ellos en nuestro planeta por medio de estos conocimientos. De eso tenemos que hablar hoy, para eso es esta transmisión de hoy. Tendríamos que decir que deberíamos agradecerles que nos estén diciendo que efectivamente hay objetos voladores no identificados que son extraterrestres. Sin embargo, a pesar de la evidencia que les acabo de mostrar, no es el caso. Porque la misma Marina afirma que no necesariamente esta información pertenece o corresponde a un objeto no identificado de origen extraterrestre. Miremos la noticia. Como tal lo advierten aquí. A pesar de que la Marina haya clasificado estos objetos como no identificados, los expertos aseguran que no significa que sean de naturaleza extraterrestre. Y eso concuerda totalmente con el rol de la ciencia, que oculta toda la información y que Parravicini claramente en su profecía expresa esa realidad. Pues este texto de él nos lo dice. La ciencia ha quedado niña ante el surgir constante de problemas ovnis. La caja de sorpresa día a día depara un nuevo conejo. ¿Y qué conejo? La ciencia, incapacitada en conocerlo, lo niega. La ciencia crece, mas no es. Lo que está diciendo Parravicini es que la ciencia hace muchos años sabe que existen extraterrestres que están en nuestro planeta y tienen bases en él desde hace prácticamente cientos o miles de años. ¿No se han preguntado por qué tanto misterio en torno al Área 51 en Estados Unidos? ¿Por qué no le dicen abiertamente al mundo qué es lo que guardan allí? ¿Por qué todo es una especulación? ¿Por qué todos los documentales que refieren el tema no hablan con certeza? Aquí hay ovnis, aquí hay extraterrestres. Nunca lo dicen. Dicen, ¿será que hay ovnis aquí? ¿Será verdad que aquí hay extraterrestres? Y todo lo dejan como un interrogante que termina sembrando una duda en lugar de darle certeza a las personas. Un juego mental que ya lleva demasiado tiempo y por lo cual nadie ha logrado despertar a la realidad. La ciencia lo ha ocultado. Y esta es otra evidencia, esta vez profética, que clarifica nuevamente con Parravicini lo que la ciencia está haciendo, diciéndonos a nosotros para que tengamos claro que no podemos confiar en lo que ésta nos revela como verdades. Dice, caminante, será en la hora 12. ¿Será que estamos en la hora 12? Miremos los cifrados y lo descubriremos. La ciencia, ante su incapacidad, ante el misterio que le tiene y no ve, no reflexiona que si nada ve, no debe negar como lo hace. Todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en sus manos la verdad. La ciencia petulante dice, esto es o esto no es. Ella es inapelable, es decir, que nadie la puede rebatir. Y a todo interrogante sonríe en pifias, convirtiéndose en inquisidora permanente, en tanto el mundo avanza en sucesos que ella les tilda de insólitas locuras propias de interrogantes, de ignorantes o alcoholizados. Esto es lo que dice la ciencia sobre todo fenómeno extraterreno y más aún sobre todo fenómeno espiritual. Porque lo espiritual con la ciencia de la tierra no compagina, porque la ciencia lo ha rechazado, por lo tanto no tiene explicaciones hacia el espíritu, hacia el alma, hacia la razón de ser de todos nosotros. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Y de un creador como inteligencia o conciencia que está detrás de toda la vida que existe en el universo. La ciencia ignorante ni siquiera habla de eso. Parravicini además termina diciendo con estas palabras lo siguiente: la ciencia sabrá un día que todo es natural
y es verdad en el camino que la realidad de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos, los más despiertos y apercibidos, que saben que todos somos parte de algo que, si bien se palpa, existe. Se palpa porque apenas se ve, los platillos voladores, pero es que esto no es para palparlo, esto es para penetrar en una gran realidad y vivir dentro de ella. La ciencia sabrá un día y será en la hora 12. ¿Qué es lo que sabrá la ciencia? ¿Qué tal si nos adelantamos nosotros a la ciencia? Porque si la esperamos a que ésta nos ratifique todo lo que es verdad, pues vamos a tener que esperar a que ella quiera. Pero nosotros con el corazón podemos ver lejos. Con la lógica y la inteligencia de la cual fuimos dotados, podemos ir a la profundidad de lo absoluto, beber de las fuentes eternas de la sabiduría y llenarnos de toda ella para romper la ignorancia que hasta ahora ha imperado en medio de los hombres de este planeta. Vamos a avanzar hasta el punto en el que registros revelados del Antiguo Testamento ya refieren que estas naves han hecho aparición y han tenido contacto con los profetas que han transmitido el gran conocimiento de la verdad. Tenemos el caso de Elías. Lo encuentran en Segunda de Reyes 2:9, cuando dice que aconteció que yendo ellos hablaba y estaba con Eliseo. He aquí un carro de fuego cuyos caballos de fuego apartó a los dos. Claro, y esta pintura lo refiere o lo retrata como literalmente un carro de fuego. Pero ustedes deben tener presente que esta escritura tiene alrededor de 3000 años y no había palabras en el léxico de la época ni de esa cultura para poder explicar lo que es una nave voladora. Es como si se tratara de explicar en ese entonces cómo se puede describir un avión comercial de los de hoy en día. Pues hace 3000 años, cuando eso no existía, tenían que recurrir al léxico del momento para hacer comparaciones que les permitiera dar a entender lo que estaban viendo. Un avión, por lo tanto, sería dicho o comparado con un pájaro gigantesco que hace un estruendo poderoso como el de un trueno. Y están hablando de un avión. Claro, si vieran un avión en aquella época, pues es lo mismo. Es que no existía la palabra avión, eso es hoy. Ellos no conocían la palabra ovni, tampoco platillo volador, ni nave. ¿Cómo lo describían? Una carroza de fuego brillante se apareció surcando el cielo. Más o menos ese es el lenguaje semiótico que utilizan los textos antiguos. Estamos hablando entonces de una nave, porque miremos el comportamiento de la misma. Dice que este caballo o carro de fuego con caballos que surcó el cielo apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, lo cual es semejante a lo que muchos contactos más contemporáneos han clarificado, que fueron alzados por una luz emitida desde el centro de una nave. Incluso en las películas esto se ha apreciado. Esto corresponde a esa descripción. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías fue alzado al cielo. Esto es lo que clarifica este testimonio. Y fue alzado al cielo en una nave voladora. ¿Y qué tal el caso de la ascensión de Jesús? Cuando refiere en Hechos 1:10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, Jesús, era alzado a la vista de varios apóstoles. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos varones son los mismos ángeles que refiere la Biblia, pero estos a su vez son navieros interplanetarios. Estos tripulantes de estas naves que suben y bajan a la tierra, dos de ellos aparecieron ante estas personas y les dijeron:
Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea que bajará del cielo otra vez. Infortunadamente la ciencia no toca este punto porque lo rechaza. Se lo deja a las religiones y las religiones solamente explican esto arguyendo que son ángeles que bajan y suben del cielo, pero eso es algo irreal, porque estos ángeles son con alas y no tienen un asidero en la realidad o en una aplicación lógica de lo que esto pueda significar. Se queda entonces como un paisaje, como algo poético que no tiene utilidad para nadie, puesto que se convierte en una creencia, pues no tiene aplicación.